Felicity Goldberg se quedó hasta tarde en la galería. Su exposición de arte contemporáneo, La fragilidad del ser, se inauguraba dentro de 3 días y varias obras aún necesitaban una iluminación adecuada. Dio unos pasos atrás, entrecerrando los ojos, apreciando el juego de sombras sobre un lienzo de un desconocido pero prometedor artista de Portland. Trabajar como conservadora en la Aurora Art Gallery de Augusta le daba una sensación de control sobre su propia vida, algo de lo que carecía en casa. ¿Perdiendo el tiempo otra vez? Sonó la voz de una mujer. Era Nina, la ayudante junior de la galería, una chica frágil con el pelo corto y una mirada siempre aprensiva. Quiero conseguir la iluminación perfecta para realidad fracturada, respondió Felicity sin apartar los ojos del cuadro. El artista insistió en un determinado ángulo de luz. Su marido llamó 2 veces. Nina se movía de un pie a otro. Preguntó cuándo estaría libre. Felicity suspiró y miró su reloj. Son casi las 8 de la noche. Iba a llegar tarde otra vez a la cena con los socios de su padre. Gracias, Nina. Estaré allí en 5 minutos. Cuando la asistente se marchó, Felicity se permitió un momento de debilidad. Apoyó la frente contra la fría pared y cerró los ojos. Su matrimonio con Brock Hartley, que antaño le había parecido la personificación de un ideal romántico, se estaba convirtiendo poco a poco en una jaula de barrotes dorados. En apariencia, todo parecía perfecto: un marido de éxito, una carrera prometedora en la empresa de su padre, una casa elegante en un barrio exclusivo de Augusta. Pero en el interior de su relación se había instalado un vacío. Felicity sentía que su marido se alejaba de ella. Brock pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y, cuando volvía a casa, se mostraba irritable y taciturno. Las flores y las cenas juntos eran cosa del pasado. Ahora apenas intercambiaban 1 o 2 frases en toda la noche. El trayecto a casa duraba 20 minutos. El barrio donde vivían se caracterizaba por calles tranquilas y casas pulcras con césped cuidado. Sus vecinos pensaban que formaban una pareja perfecta. Ella era la hija del propietario de una prestigiosa cadena de joyerías. Él era un joven directivo en la empresa de su suegro, que ascendía con paso firme en su carrera profesional. Cuando Felicity entró en casa, Brock ya estaba vestido con un traje azul oscuro. Golpeaba impaciente con los dedos la encimera de la cocina. «Te he llamado», dijo en lugar de saludar. «2 veces. Lo siento, he estado ocupado con la exposición. Pronto será la inauguración». ¿Recuerdas la cena de esta noche con los Carmichael? Brock se ajustó los gemelos. Los socios importantes de tu padre. Claro que me acuerdo. Felicity dejó el bolso en la silla. Dame 15 minutos. No tenemos 15 minutos, le cortó Brock. He reservado un taxi para las 8:30 y ya son las 8:25. Llegamos tarde. Tu padre no se pondrá contento. Felicity se encogió al oír hablar de su padre. Ambrose Goldberg, a pesar de su aparente afabilidad, siempre había tenido un don para inducir la culpa. Había utilizado la técnica tanto con su hija como con sus subordinados. Pero Brock parecía ser el único que podía evitar esta manipulación. Ambrose veía en su yerno el potencial que creía que le faltaba a su hija: visión para los negocios y ambición. «Seré rápida», dijo ella, dirigiéndose a las escaleras. Brock le dirigió una mirada crítica. «Ponte ese vestido negro y las perlas que te regaló papá». No era una sugerencia, más bien una orden. Felicity no discutió. 7 años de matrimonio le habían enseñado a elegir sus batallas. Esta noche no valía la pena discutir. Mientras subían al taxi, un tenso silencio flotaba entre ellos. Brock miraba su correo electrónico en el teléfono, tarareando de vez en cuando o moviendo la cabeza. Felicity miraba por la ventanilla las calles de Augusta. De repente se acordó de su luna de miel en Chipre, las playas de arena blanca, el mar turquesa y Brock,
risueño y despreocupado, contándole historias de su infancia en el pequeño pueblo de New Hampshire. ¿Qué le había pasado a aquel hombre? La cena en el restaurante Azure siguió el formato habitual de las reuniones de negocios de su padre. Ambrose Goldberg, un hombre delgado de 68 años, con una mirada aguda y una mata de pelo gris, ocupaba el centro de la mesa y de vez en cuando hacía comentarios sarcásticos sobre sus competidores. Brock, sentado a la derecha de su suegro, escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas que demostraban su conocimiento de los asuntos de la empresa. Felicity era el centro de la velada, sonriendo amablemente, comentando el tiempo con la mujer de su socio y evitando preguntas sobre los hijos que Brock y ella aún no tenían. Después del postre, Ambrose se levantó bruscamente y pidió a Brock que acompañara al señor Carmichael a la sala de fumadores. Cuando los hombres se hubieron marchado, se volvió hacia su hija. «¿Cómo va tu exposición?», preguntó, mostrando de pronto interés por su trabajo. «Casi terminada. Se inaugura el miércoles». Brock decía que siempre llegabas tarde. Ambrose dio un sorbo a su whisky. «No es bueno dejar a tu marido solo tan a menudo, Fel. Tengo un trabajo, padre, un trabajo responsable». «¿Jugar con dibujos?», se permitió una sonrisa condescendiente. «Te mereces algo mejor que eso. Podría encontrarte un puesto en la empresa». Felicity negó con la cabeza. Esta conversación se repitió con envidiable regularidad. Ambrose nunca había aprobado su elección de profesión, pues consideraba el arte una ocupación poco seria para la hija de un exitoso hombre de negocios. «Brock hace un buen trabajo para los dos», replicó ella. «Le gusta trabajar para tu empresa». «Es bueno», asintió Ambrose con voz cálida. «Es un muchacho prometedor. Llegará lejos». Felicity no discutió. Siempre le había sorprendido la facilidad con que su padre se había creído la imagen que Brock había creado del yerno perfecto. Diligente, ambicioso, de familia sencilla, un hombre hecho a sí mismo, Brock parecía cumplir los sueños de Ambrose sobre un sucesor. Nunca se había fijado en la falsedad de la sonrisa de su yerno ni en el frío cálculo de sus ojos. Felicity, en cambio, sí, no inmediatamente, pero sí con el tiempo, sobre todo después de descubrir accidentalmente una extraña factura del Hotel Hilton con la inscripción «Comida de negocios», fechada el día en que Brock había afirmado estar en una conferencia en Boston. No montó una escena, solo prestó más atención, y se dio cuenta de otras incoherencias, llamadas tardías que él contestaba en otra habitación, viajes de negocios inesperados, el olor de un perfume desconocido. La velada terminó con apretones de manos y promesas de verse en un futuro próximo. De camino a casa, Brock se mostró inusualmente silencioso. Felicity se dio cuenta de que miraba el teléfono a menudo, pero la pantalla siempre estaba girada para que ella no pudiera ver el contenido de los mensajes. «¿Va todo bien?», le preguntó. «Sí, solo estoy pensando en el trabajo», le dijo. Mañana había una reunión importante. En casa, Brock fue directamente al estudio y cerró la puerta tras de sí. Felicity subió al dormitorio, se quitó las joyas y se vistió. Media hora más tarde entró su marido, evitando mirarla a los ojos. «Dormiré en la habitación de invitados», dijo. «Tengo que preparar una presentación y puede que me quede hasta tarde». Felicity asintió. Hacía tiempo que había dejado de preguntarse por qué cada vez dormían menos juntos. Por la mañana, se despertó con el timbre de su teléfono. El reloj marcaba las 6:30. «Señorita Goldberg». Una voz femenina desconocida sonó alarmada. «Soy la enfermera Thompson, del Hospital General de Augusta. Su padre fue ingresado anoche con un ataque al corazón. Su estado es crítico. La doctora Reid me pidió que me pusiera en contacto con usted». Felicity sintió que la sangre se le salía de la cara. «Enseguida voy», dijo, saltando de la cama. Brock no estaba en el dormitorio de invitados. Había una nota en la mesa de la cocina. «Me fui temprano. Reunión importante. No me esperes para cenar. Ve».
Le llamó, pero su teléfono estaba apagado. Después del tercer intento, Felicity dejó un mensaje. Padre está en el hospital. Ataque al corazón. Voy para allá ahora. Por favor, llámame. En el hospital la recibió un médico anciano de ojos cansados. Su estado es estable y grave, dijo. Estamos haciendo todo lo posible, pero dada su edad y sus problemas cardíacos anteriores, no quiero dar falsas esperanzas. Felicity permaneció sentada junto a la cama de su padre durante horas. Ambrose estaba conectado a máquinas. Su respiración era débil e intermitente. Intentó llamar a Brock, pero no lo consiguió. Al mediodía, por fin le devolvió la llamada. «¿Qué le pasa?», preguntó sin preámbulos. «Los médicos dicen que las posibilidades no son buenas», le tembló la voz. «¿Puede venir?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Fel, tengo una reunión crítica con inversores japoneses. No puedo cancelarla. Es demasiado importante para la empresa. Brock, puede que mi padre no sobreviva a la velada. Lo entiendo, pero...». Dejó de hablar. «Intentaré estar allí después de la reunión. Tú aguanta. Llámame si hay novedades». Y colgó antes de que ella pudiera contestar. A última hora de la tarde, el estado de Ambrosio se había deteriorado. Cuando los instrumentos empezaron a mostrar valores críticos, las enfermeras pidieron a Felicity que se marchara, pero ella se negó a dejar a su padre. Una hora más tarde, recobró el conocimiento. Sus ojos, nublados por la medicación, luchaban por enfocar a su hija. «Fel», susurró con dificultad. «¿Estás aquí?». «Por supuesto, papá». Le cogió la mano con cuidado de no golpear la vía. «¿Brock?». «Tiene una reunión importante. Vendrá más tarde», mintió. Ambrose negó débilmente con la cabeza. «Siempre lo supe». Su voz era apenas audible. Le observó. «No es el hombre adecuado». «Papá, ahora no deberías...». «No hay tiempo». Le apretó la mano con repentina fuerza. «Escúchame, lo he arreglado todo. Lawrence te lo explicará. El testamento. Especial. No le dejes», tosió. «Lo sé todo, Fel. Siento no haberte creído antes». «Papá, ¿de qué estás hablando?». «La enfermera», susurró Ambrose. «Todos fuera. Solo la hija». Cuando salió el personal, acercó a Felicity y le susurró algo al oído. Sus palabras eran confusas, pero ella escuchó atentamente, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. 15 minutos después, Ambrose Goldberg moría cogido de la mano de su hija. Brock se presentó en el hospital una hora después de la muerte de su suegro. Parecía preocupado, pero Felicity se fijó en que tenía la camisa impecablemente planchada y el pelo peinado, como si se hubiera tomado la molestia de pasar por casa para cambiarse. «Lo siento», dijo abrazándola. Ella no respondió al abrazo. A la mañana siguiente recibieron la visita de Lawrence Gray, el abogado de la familia Goldberg, un hombre mayor de rasgos afilados y mirada penetrante. «Mis condolencias, Felicity», dijo. «Tu padre era un hombre extraordinario». Ella asintió, incapaz de hablar. Estaban sentados en el salón, Brock sentado junto a su mujer, con la mano apoyada en el respaldo del sofá, detrás de los hombros de ella, un gesto que podría parecer reconfortante desde fuera. «Tenemos que discutir algunas formalidades», continuó Lawrence, sacando una carpeta de su maletín. Ambrose había dejado instrucciones detalladas. «¿Cuándo es la lectura del testamento?», preguntó Brock, adelantándose. El abogado lo miró con leve desaprobación. 5 días después del funeral. Era el deseo del señor Goldberg. ¿Tanto tiempo? Brock frunció el ceño. La empresa no puede quedarse sin dirección. El Consejo de Administración se hará cargo temporalmente, como establece el protocolo para casos de emergencia, replicó Lawrence secamente. Es el procedimiento habitual. Cuando el abogado se marchó, Felicity subió a su dormitorio. Se sentía desolada. Abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó una caja de pastillas, pero cambió de idea. Necesitaba mantener la mente despejada.
Antes de irse a la cama, Lawrence le envió un mensaje. Mañana a las 10 en mi despacho. Solo tú. Ambrose ha solicitado una reunión confidencial. Felicity borró el mensaje y puso el teléfono en el cargador. Sintió que una extraña determinación crecía en su pecho. Fuera lo que fuese lo que tramaba su padre, estaba dispuesta a descubrir la verdad. El día del funeral estaba nublado. Las nubes de plomo se cernían sobre el cementerio de Pine Grove, donde generaciones de la familia Goldberg habían encontrado su última morada. A pesar de la amenaza de lluvia, acudió mucha gente. Ambrose había sido una figura importante en los círculos empresariales de Augusta, y su muerte había conmocionado a la comunidad local. Felicity se detuvo al borde de la tumba, sintiendo un extraño entumecimiento. Los últimos días habían sido un torbellino de llamadas telefónicas, visitas de condolencia y reuniones con los organizadores del funeral. Brock se había encargado de la mayoría de las formalidades, lo que le había permitido sumirse en un vacío sordo y carente de emoción. A su lado, Brock parecía un yerno modelo, con un estricto traje negro y una expresión de tristeza contenida en el rostro. Estrechaba la mano de socios comerciales y abrazaba a parientes lejanos que Felicity apenas recordaba. Su mano derecha descansaba sobre los hombros de ella en un gesto protector que cualquier observador consideraría una muestra de preocupación. «Aguanta, querida», le susurró al oído mientras el sacerdote iniciaba la ceremonia. «Todo el mundo te está mirando». Sus palabras no sonaron como un estímulo, sino como un recordatorio de que había que guardar las apariencias. El código familiar tácito consistía en no mostrar nunca debilidad en público. Ambrose se había adherido a este principio toda su vida y Felicity había adoptado este rasgo sin darse cuenta. La ceremonia transcurrió como de costumbre. La gente se acercaba por turnos al ataúd, diciendo palabras de despedida. Muchos mencionaron la perspicacia de Ambrose para los negocios, su agudeza mental, su intransigencia frente a sus competidores. Nadie habló de su calidez o amabilidad, cualidades que tan raramente mostraba. Cuando llegó el turno de Brock, se adelantó con la majestuosa lentitud de un hombre consciente de la atención de todos. Su discurso fue impecable. Recuerdos conmovedores de la primera vez que conoció a su suegro, gratitud por su confianza y tutoría, promesa de continuar su trabajo. La voz de Brock temblaba en todos los lugares adecuados, y al final incluso se quitó una lágrima invisible. «Brillante», murmuró Lawrence Gray, de pie detrás de Felicity. Había un sarcasmo en su voz que solo ella podía detectar. Felicity se negó a hablar. La relación con su padre era demasiado complicada para encajar en un discurso formal. Además, no estaba segura de poder decir una palabra sin perder los estribos. A la ceremonia siguió una cena conmemorativa en el Edelweiss Country Club, del que Ambrose era socio habitual. Brock siguió desempeñando el papel de anfitrión afligido pero atento, asegurándose de que todos los invitados recibieran la atención adecuada. «Su hija lo está haciendo bien», escuchó Felicity que una de las señoras mayores le comentaba a su tía Vivian, «y su marido es un verdadero pilar. Eso es algo que no se ve muy a menudo hoy en día». «Sí, Brock es insustituible», contestó su tía, con una significativa mirada en dirección a su sobrina. «Espero que Felicity lo aprecie. A tía Vivian siempre le había caído mal su sobrina. La consideraba malcriada y desagradecida. En su opinión, la hija de Ambrose debería haberse dedicado al negocio familiar, no a una pérdida de tiempo como el arte». Felicity no se sorprendió al ver a su tía charlando animadamente con Brock, asintiendo con aprobación. Hacia el final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Brock se despojó por fin de su máscara de marido atento. Se hundió cansado en una silla en un rincón vacío del salón y sacó su teléfono. «Mañana tengo que estar en la oficina», dijo sin mirar a Felicity. «El Consejo de Administración quiere un informe sobre el contrato japonés». «¿Mañana ya?», le miró sorprendida.
Acaban de enterrar a mi padre. Los negocios no se detienen, Fel. Sacudió la cabeza. Ya sabes cómo funciona. Si me tomo un descanso ahora, otro ocupará mi lugar. Tu padre nunca lo aprobaría. Felicity arrugó la nariz. Una vez más, Brock utilizaba el nombre de su padre para justificar sus actos. Haz lo que quieras, dijo. Iré a despedirme de los últimos invitados. Volvieron a casa en completo silencio. Felicity miró por la ventanilla las luces parpadeantes de la calle, sintiendo un extraño vacío. Había esperado que la muerte de su padre le produjera un intenso dolor, pero en lugar de eso, solo sentía cansancio y desapego, como si estuviera observando desde la barrera. Brock parecía sumido en sus propios pensamientos, lanzando de vez en cuando miradas a la pantalla del teléfono. Su distanciamiento no era nuevo para ella. Se había vuelto cada vez más distante durante el último año, inmerso en su trabajo y en sus asuntos secretos. En casa, Felicity subió directamente al dormitorio, alegando dolor de cabeza. Se dio una larga ducha para quitarse el cansancio del día. Cuando salió del baño, Brock estaba sentado en el borde de la cama, aún con el traje puesto, tecleando algo rápidamente en su teléfono. «Gracias por tu ayuda con la organización», dijo Felicity, sacando un camisón del armario. «De nada», respondió él distante, sin apartar la vista de la pantalla. «Hice lo que pude». «¿No te vas a la cama?» «Más tarde. Tengo que hacer más papeleo». Se levantó y se dirigió a la puerta, pero se detuvo de repente. «Por cierto, ¿hablaste con Lawrence sobre el testamento? ¿Cuándo es el anuncio oficial?» «Dentro de 4 días», respondió ella poniéndose la camisa. Dijo que se pondría en contacto. Brock asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Felicity se sentó en la cama y sintió que la invadía una oleada de cansancio. Se tumbó, pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban fragmentos de pensamientos y recuerdos. La última conversación con su padre, sus crípticas palabras sobre el testamento, el extraño encuentro con Lawrence a la mañana siguiente. El abogado la invitó a su despacho y le mostró la carta que Ambrose había escrito un mes antes de su muerte. En ella, su padre expresaba sus recelos hacia Brock, su interés por los bienes de la familia y sus posibles maquinaciones. «No puedo probar mis sospechas», escribió, «pero los años en los negocios me han enseñado a reconocer ciertas señales. Brock tiene un interés demasiado insistente en la estructura de propiedad y los derechos de herencia». Lawrence explicó que Ambrose había cambiado el testamento poco antes de su muerte, añadiendo condiciones especiales de las que Felicity solo se enteraría cuando se leyera formalmente. «No hables con Brock de nuestra reunión», advirtió el abogado. «Tu padre quería que ciertos detalles se mantuvieran entre nosotros hasta cierto momento». Al recordar aquella conversación, Felicity dio vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Hacia las 3 de la madrugada, oyó a Brock subir las escaleras y entrar en la habitación de invitados. ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Trabajando en el estudio de abajo? Felicity no estaba segura. Se despertó tarde esta mañana. Brock ya se había marchado, dejando una nota. «He ido a la oficina. Vuelve para la cena. Ve». Bajó a la cocina y se preparó un café. La casa parecía vacía y sin vida, sin las habituales llamadas de su padre, que solía comprobar cómo estaban varias veces al día. Felicity decidió hacer algo de limpieza para distraerse. Entre las cosas del despacho de Brock, encontró por casualidad su vieja tableta. Al encenderla por curiosidad, descubrió que se conectaba automáticamente a la red Wi-Fi y empezaba a sincronizar correos electrónicos y mensajes. No tenía intención de espiar a su marido, pero una notificación que apareció llamó su atención. El mensaje de alguien llamado HD contenía solo unas palabras. «Las cosas cambiarán pronto. Te echo de menos». Felicity se quedó helada. Recordaba esas iniciales de las conversaciones de Brock sobre trabajo. Hazel Darrow,
una tasadora de antigüedades con la que la empresa de su padre hacía negocios a veces. Habían coincidido un par de veces en actos corporativos. Era una morena alta, de mirada fría y gusto impecable para la ropa. Empezó a revisar la correspondencia y con cada mensaje que leía, sentía que se le caía el suelo bajo los pies. Brock y Hazel llevaban más de un año comunicándose, y sus mensajes no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Se habían citado en hoteles, habían hablado de su futuro juntos, e incluso habían compartido información sobre los asuntos financieros de la empresa Goldberg. ¿El viejo sigue sin sospechar nada?, preguntó Hazel en uno de los mensajes. No, confía plenamente en mí, respondió Brock. Me ve como el hijo que nunca tuvo. Es irónico. ¿Y tu mujer? ¿Felicity? Está demasiado ocupada con sus fotos para darse cuenta de nada. Además, siempre ha sido ingenua, igual que su madre. Felicity sintió que las náuseas le subían a la garganta. Había sospechado que la engañaban, pero ver pruebas directas, leer a Brock burlándose de ella, era doloroso. Pero lo peor salió a la luz en los informes de las últimas semanas. Después de que la salud de Ambrose empeorara, Brock y Hazel habían empezado a discutir sobre la herencia. ¿Estás segura de que te deja todo a ti?, preguntó Hazel. 90%, respondió Brock. Llevo 7 años trabajando en esto. El viejo cree que soy el heredero perfecto, y Felicity no tiene ningún interés en el negocio. Tiene sentido ceder la gestión a alguien que sí lo esté. ¿Y si el testamento sigue a favor de la esposa? Tengo un plan. Confía en mí. Pronto podremos vivir la vida que siempre hemos soñado. Felicity apagó la tableta, sintiendo que le temblaban las manos. No podía decir que estuviera sorprendida, más bien sentía un extraño alivio al ver confirmadas sus sospechas. Ahora muchas cosas encajaban: las llamadas nocturnas, los repentinos viajes de negocios, la frialdad con la que Brock la había tratado últimamente. Devolvió el portapapeles a su sitio y subió al dormitorio. Necesitaba pensar. La reunión secreta con Lawrence, las últimas palabras de su padre, ahora esta correspondencia. Todo se estaba uniendo en un mosaico, pero el panorama general seguía sin estar claro. Esa noche, cuando Brock llegó a casa, ella no dio ninguna señal de que algo hubiera cambiado. Cenaron en un tenso silencio, intercambiando solo algunas frases formales. Él habló de la reunión con la junta directiva. Mencionó un par de proyectos que ahora podrían tomar un nuevo rumbo. Felicity asintió, fingiendo interés, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Al día siguiente llegó el aviso oficial de Lawrence Gray de la fecha y hora de la lectura del testamento. Brock leyó el mensaje 2 veces, con los ojos iluminados por una impaciencia mal disimulada. «Por fin», dijo. «Podemos seguir adelante». Felicity lo vio coger inmediatamente el teléfono, sin duda para darle la noticia a Hazel. El día de la lectura del testamento, Brock estaba inusualmente inquieto. Se cambió de corbata 2 veces, no dejaba de mirar el reloj y bebió 2 tazas de café seguidas, lo que no era habitual en él. ¿Nervioso?, preguntó Felicity, observándolo mientras se ajustaba los gemelos frente al espejo del pasillo. ¿Por qué iba a estarlo? Felicity le dirigió una rápida mirada. «No quiero llegar tarde». Lawrence siempre había sido un pesado puntual. El despacho de Lawrence Gray estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. El abogado se reunió con ellos en la sala de conferencias, donde ya estaban reunidas varias personas clave: el director general de la empresa de los Goldberg, 2 miembros del consejo de administración y la tía Vivian, la única hermana superviviente de Ambrose. Brock se dirigió de inmediato al director general, iniciando una animada conversación sobre los últimos resultados de la empresa. Felicity eligió un asiento alejado de su tía, cuya expresión sentenciosa no presagiaba nada bueno. A las 10 en punto,
Lawrence se aclaró la garganta e inició las formalidades. Leyó en voz alta la parte introductoria del testamento, que contenía el lenguaje habitual sobre la cordura y la salud mental. Luego pasó a la distribución de los bienes. Primero se repartieron pequeñas sumas y recuerdos para parientes lejanos y viejos amigos. La tía Vivian recibió una casa de campo y cierta cantidad de dinero. También se mencionaron varias fundaciones benéficas. Finalmente, Lawrence llegó a la parte principal. A mi única hija, Felicity Elizabeth Goldberg, le dejo mi colección de arte, mis efectos personales y la casa de Augusta en la que reside ahora, leyó el abogado. Brock se tensó. Su mirada se volvió aguda. Felicity notó los nudillos blancos de sus dedos agarrando los reposabrazos de la silla. Transfiero a mi yerno, Brock Edward Hartley, la mayor parte de mi patrimonio, incluida la participación mayoritaria en las joyas Goldberg, todas las cuentas bancarias y las carteras de inversión, por un total de unos $20 millones, continuó Lawrence. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. La tía Vivian hizo un ruido de indignación, pero se recompuso rápidamente. El director ejecutivo parecía preocupado, y los miembros de la junta intercambiaron miradas significativas. Brock exhaló lentamente y una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro, que inmediatamente trató de ocultar con una expresión de respetuosa gratitud. «Estoy profundamente agradecido por su confianza», dijo, mirando alrededor de la sala. «Y prometo continuar la obra de Ambrosio con el mismo celo y la misma visión que guiaron su vida». Lawrence asintió brevemente y continuó leyendo. La transferencia de estos activos, sin embargo, está sujeta a ciertas condiciones, que se exponen en un documento aparte, del que se facilitarán copias a las partes interesadas después de esta reunión. La sonrisa de Brock se desvaneció ligeramente, pero enseguida se controló. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó. Nada de esto se había mencionado en las conversaciones preliminares con Ambrose. «Los detalles se darán una vez concluida la parte formal», respondió Lawrence en tono seco. «Si no hay preguntas de los asistentes, sugiero que hagamos una breve pausa, después de la cual continuaremos con las partes interesadas». Felicity observó la reacción de su marido. Parecía un poco confuso, pero en general satisfecho. La gente se acercó a felicitarle durante la pausa, y él aceptó las felicitaciones con reservada dignidad, lanzando de vez en cuando miradas a Felicity, que se mantenía reservada. Se sentía extrañamente tranquila. Una voz interior le decía que su padre no podía darle toda la fortuna a Brock, sobre todo si realmente sospechaba de él. Tenía que haber alguna trampa, alguna defensa que Brock no conociera. Después de que el resto de la reunión se hubiera dispersado, solo Lawrence, Brock y Felicity permanecían en la sala de conferencias. El abogado sacó otro sobre de su maletín. «Este es un documento adicional que especifica los términos de la herencia», dijo, entregando una copia a cada uno de los cónyuges. «Les recomiendo que lo lean con atención». Brock cogió el documento con impaciencia y empezó a leer. A medida que leía, su rostro pasó de la certeza a la confusión y luego a una mal disimulada irritación. «¿Qué significa esto?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Lawrence. «Aquí dice de algún tipo de confirmaciones adicionales, autorizaciones. ¿Por qué no puedo acceder a las cuentas?». Ambrose pensó que era importante ofrecer ciertas garantías, respondió el abogado con calma. «Es una práctica habitual cuando se transfieren grandes fortunas. Como puede ver, se requieren ciertas formalidades». «¿Qué formalidades?». La voz de Brock sonó con mal disimulada irritación. «Está todo en el documento». Lawrence señaló con la cabeza los papeles que Brock tenía en las manos. «Le sugiero que lo estudie detenidamente en casa. Si tiene alguna duda, mi despacho está siempre a su disposición». Felicity leyó su copia en silencio, anotando los puntos clave de los que Brock no parecía haberse dado cuenta.
El hecho de que fuera necesaria su confirmación para acceder a la herencia era solo la punta del iceberg. Mi padre lo había pensado muy bien. «Esto es ridículo», murmuró Brock, guardándose los documentos en un bolsillo interior de la chaqueta. «Pero vale, si esas son las normas, las acataré». De camino a casa se mantuvo inusualmente callado. Felicity podía ver sus pensamientos trabajando febrilmente, calculando opciones. Cuando entraron en la casa, él fue directamente al estudio y cerró la puerta a cal y canto. Felicity subió al dormitorio y releyó el documento una vez más. Detrás de la redacción oficial había un hecho sencillo. Brock no podía hacerse con el control del dinero sin el consentimiento de ella. Además, si su matrimonio se disolvía en el plazo de 1 año tras la muerte de Ambrose, todos los bienes pasarían automáticamente a ella. Recordó las últimas palabras de su padre en el hospital. «Le he dado una cuerda. A ver qué hace con ella». Ahora Felicity entendía lo que Ambrose había querido decir. No solo sospechaba de Brock, sino que conocía sus verdaderos motivos y había creado una trampa en la que él había caído voluntariamente. Brock obtuvo todo lo que anhelaba, pero con una condición que le era imposible cumplir: seguir siendo el fiel esposo de Felicity. 1 hora más tarde, oyó a Brock hablando tranquilamente por teléfono en el estudio. Su voz sonaba excitada, aunque las palabras eran indistintas. Adivinó con quién hablaba y de qué hablaba. Sin duda, Hazel ya conocía los resultados de la lectura del testamento y los 20 millones que ahora pertenecían técnicamente a Brock. Felicity se sentó en la cama, alisando el documento en su regazo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió desesperación, sino determinación. Su padre le había dado una herramienta para defenderse. Ahora le tocaba a ella utilizarla. Durante la noche, Felicity apenas durmió. Estaba tumbada en la cama, mirando la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las persianas, y escuchaba los silenciosos sonidos de la casa. Se oían murmullos apagados procedentes del despacho de Brock, que había estado hablando por teléfono con alguien hasta altas horas de la noche. Varias veces su voz se hizo más fuerte y ella pudo oír algunas frases. «Funcionó. Tenemos que tener cuidado. Ya lo resolveremos mañana». Brock llegó al dormitorio por la mañana, abriendo la puerta en silencio. Felicity fingía estar dormida, respirando de manera uniforme y sin moverse. Se quedó unos segundos en el umbral. Luego, cerró la puerta con cuidado y entró en la habitación de invitados. Oyó crujir la cama en la habitación contigua y luego se hizo el silencio. Al despertarse hacia las 8 de la mañana, Felicity encontró a Brock ya levantado. De la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y el sonido de la televisión en marcha. Las noticias de la mañana que Brock nunca se perdía. Se vistió con un sencillo traje casero, se arregló el pelo en un moño descuidado y bajó las escaleras. Algo le decía que hoy iba a ser un día decisivo en su relación. Brock estaba sentado en la isla de la cocina, sorbiendo café de su taza favorita con el logotipo de la empresa de los Goldberg. Cuando Felicity entró, él ni siquiera giró la cabeza, continuando mirando algo en su tableta. «Buenos días», dijo ella, dirigiéndose a la cafetera. Brock levantó la vista. En sus ojos brilló una extraña expresión, mezcla de impaciencia y triunfo mal disimulado. «Buenos días», respondió secamente. «¿Has dormido bien?» «La verdad es que no», admitió Felicity con sinceridad, sirviéndose una taza de café. Demasiados pensamientos. Sobre el testamento, Brock dejó el portapapeles a un lado y la miró con atención. «Sé que ayer no fue un día fácil para ti. La noticia de que mi padre me dejaba la empresa debió de sorprenderte». Felicity notó que ni siquiera intentaba fingir simpatía o fingir que le importaban sus sentimientos. La decisión debía de estar tomada. «No tan inesperada», dijo ella, sentándose frente a él. «Mi padre siempre había preferido que un hombre dirigiera el negocio. Puntos de vista tradicionales y todo eso».
Brock sonrió ligeramente. Me alegro de que seas tan racional. Simplifica lo que intento decir. Tomó otro sorbo de café, como si estuviera reflexionando. Fel, los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que solo existe sobre el papel. No queda nada entre nosotros. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Felicity lo observó en silencio, sorbiendo lentamente su café caliente. No se lo iba a poner fácil. Ahora que he conseguido el control de la empresa y de las finanzas, creo que es hora de que cada uno de nosotros siga adelante. Brock hablaba en tono serio, como si estuviera hablando de una reestructuración empresarial, no de un divorcio. Tienes la casa y la colección de arte, eso es mucho. Y me estás ofreciendo un divorcio, Felicity. Su voz se ha endurecido. Sugiero que nos separemos civilizadamente. Tú me dejas el negocio y las cuentas, y yo no discuto tu derecho a la casa y al arte. Felicity dejó la taza sobre la mesa y sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Y qué hay de los términos del apéndice del testamento?, preguntó con calma. Dice claramente que no puedes tomar el control total de los bienes sin mi consentimiento. El rostro de Brock se contorsionó de fastidio por un momento, pero enseguida se recompuso. Es una formalidad, dijo. Lawrence nos ayudará a resolver los detalles. Ya he hablado con él esta mañana. Lo arreglaremos de modo que recibas una generosa compensación. Una compensación generosa, repitió Felicity lentamente. Por darte 20 millones y la empresa que mi padre se pasó toda una vida construyendo. Brock suspiró con visible irritación. No seas tan dramática. Tu padre me eligió como heredera porque sabía que yo era la única capaz de dirigir el negocio. ¿Nunca te ha interesado la empresa, Fel? ¿Qué harías con una participación mayoritaria en una cadena de joyerías? Seguir montando tus pequeñas ferias mientras el negocio se desmoronaba. Cada palabra estaba calculada para herirla, para humillarla, para subrayar su supuesta incompetencia. Una vieja táctica que Brock había utilizado durante años cuando quería salirse con la suya. Creo que necesito tiempo para pensar, dijo Felicity levantándose de la mesa. Es una gran decisión. El rostro de Brock se ensombreció. No hay tiempo, Felicity. Quiero que hagas las maletas y te vayas esta noche. Felicity se quedó paralizada a medio camino del lavabo. ¿Qué has dicho? ¿Me has oído? Brock también se había levantado y ahora la miraba desde arriba, aprovechando su ventaja de altura. Quiero que abandones la casa hoy mismo. Coge tus efectos personales y vete. Pero mi padre me dejó la casa a mí, objetó Felicity sin dar crédito a lo que oía. Está escrito en el testamento. Y a mí me dejó la empresa y el dinero. La voz de Brock se volvió chillona. ¿Y sabes una cosa? Estoy harto de fingir. Por fin ha muerto el viejo, y todo el dinero es mío. Os he aguantado a ti y a tu padre durante 7 años. 7. ¿Sabes lo que es escuchar los interminables sermones de ese bastardo arrogante? ¿Sonreír cuando quieres escupirle a la cara? Se paseaba por la cocina, agitando los brazos. Todo el fingimiento de calma y cálculo había desaparecido, dando paso a una rabia largamente contenida. Me miraba como si yo fuera tierra bajo sus pies, continuó Brock, con el rostro enrojecido por la ira. Brock, comprueba esos números. Brock, has vuelto a equivocarte en el informe. Brock, nunca serás un verdadero Goldberg. Y ahora mira esto, me lo dio todo, todo. Felicity retrocedió contra la pared, sorprendida por este arrebato. Siempre había sabido que a Brock no le gustaba su padre, pero el alcance de su odio fue una sorpresa. La casa me pertenece en el testamento, dijo con firmeza. No voy a ir a ninguna parte. Brock se detuvo y la miró con una risita fría. Tiene gracia. Estaba a punto de explicarte que la casa solo te pertenece técnicamente. Verás, he comprobado las escrituras. La casa está hipotecada a la empresa como garantía de una línea de crédito que Ambrose estableció hace 3 años. ¿Adivina quién controla la compañía ahora?
Puedo exigir la devolución inmediata del préstamo, y entonces la casa será vendida para cubrir la deuda. Felicity sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Ella no sabía nada de esa hipoteca. «Vas de farol», se dijo, pero sin mucha confianza. «Puedes llamar a Lawrence y preguntarle». Brock se encogió de hombros. «Pero créeme, no empezaría este juego sin tener todos los triunfos en la mano, así que recoge tus cosas, Fel. Y procura no tardar demasiado. Hoy tengo otra reunión en el banco». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Brock miró el reloj y sonrió. «Ahí está mi cita», dijo y fue a abrir la puerta. Felicity se quedó de pie en la cocina intentando ordenar sus pensamientos. Su mirada se posó en los papeles que Brock había dejado sobre la mesa. Documentos legales con el sello de la empresa de su padre. Los hojeó rápidamente y vio que Brock no había mentido. La casa estaba efectivamente hipotecada. Se oyeron voces en el pasillo. Brock saludando a alguien, la risa de una mujer, el sonido de una puerta al cerrarse. Un momento después, Hazel Darrow entró en la cocina. La misma tasadora de antigüedades cuyos mensajes Felicity había encontrado en la tableta de su marido. Hazel tenía exactamente el mismo aspecto que Felicity recordaba. Alta, con una postura impecable, el pelo oscuro recogido en un elegante peinado y maquillada profesionalmente. Llevaba un traje caro que realzaba su esbelta figura. Miró a Felicity con una mirada apreciativa en la que no había ni un ápice de simpatía. «Felicity, querida», dijo Hazel con falsa calidez. «Brock me lo ha contado todo. ¿Qué situación más incómoda?» «Incómoda no es la palabra», replicó Felicity enderezándose y tratando de mantener la dignidad, a pesar de su aspecto hogareño y el pelo revuelto. «Mi marido invita a su amante a nuestra casa mientras yo sigo aquí». Hazel rió, aplaudiendo encantada. «Oh, lo sabías, y Brock estaba seguro de que no sospechabas nada». Se volvió hacia él. «Querido, parece que tu mujer no es tan ingenua como creías». Brock se encogió de hombros. ¿Qué más daba? Ya no importaba. Se acercó a Hazel y le rodeó la cintura con el brazo. «Por fin podemos dejar de escondernos. Tenemos dinero, compañía y toda una vida por delante». Hazel sonrió y lo besó en la mejilla, sin apartar los ojos de Felicity. «Creo que deberías irte», dijo. «Créeme, esta no es una casa en la que quieras quedarte. Brock y yo vamos a hacer muchos cambios. Empezando por tu preciosa colección de arte moderno», añadió Brock con placer vengativo. «Siempre había pensado que esas manchas eran de mal gusto. Hazel te ayudará a elegir algo más apropiado al estatus de la jefa de las joyas Goldberg». Felicity sintió que lágrimas de rabia y humillación acudían a sus ojos, pero se contuvo. No les daría el placer de mostrar su debilidad. «¿Cuánto tiempo tengo para hacer las maletas?», preguntó fríamente. «Un par de horas», respondió Brock. «Tengo una reunión en el banco a las 2. Te quiero fuera de aquí para cuando vuelva». Felicity asintió en silencio y se dirigió a las escaleras. Detrás de ella oyó a Hazel susurrando con entusiasmo. «Lo habéis conseguido, somos libres». Y Brock le contesta en voz baja. «Solo es el principio, cariño. Ahora el dinero, los viajes, todo lo que soñábamos». En el dormitorio, Felicity empaquetó metódicamente sus cosas, intentando no pensar en lo que ocurría abajo. Empacó ropa, libros, algunas joyas que tenían un valor sentimental para ella. Su padre le había dejado una colección de arte, pero no podía sacar los objetos grandes ahora. Tendría que llamar a los de la mudanza, y no había tiempo. De un estante del armario sacó una cajita donde guardaba sus documentos más importantes: pasaporte, certificado de matrimonio, tarjetas bancarias, algunas fotos de sus padres. Bajo el falso fondo estaba la delgada carpeta que Felicity había recibido de Lawrence al día siguiente de la muerte de su padre. Comprobó rápidamente su contenido y asintió satisfecha. Cuando terminó de empaquetar,
Recorrió con la mirada el dormitorio que había sido su santuario durante los últimos 7 años. Era donde había soportado las tardes solitarias en las que Brock llegaba tarde a las reuniones de trabajo, donde había llorado tras otra discusión inútil, donde había soñado con una vida diferente. Ahora esta habitación dejaría de existir. Hazel sin duda cambiaría todo en esta casa a su gusto. Abajo se oían risas y tintineo de vasos. Brock y Hazel estaban celebrando su victoria. Felicity bajó tranquilamente las escaleras con 2 maletas. En la puerta principal se detuvo, respiró hondo y entró en el salón. Hazel estaba sentada en el sofá con los pies sobre la mesita, un gesto que demostraba que ya se sentía como una anfitriona. Brock estaba sirviendo champán en copas del juego de cristal que los padres de Felicity les habían regalado para su boda. «Oh, ya te vas», comentó, sin volver la cabeza. «Me alegro. He llamado a un taxi. Llegará en cualquier momento». «Es muy amable», dijo Felicity secamente. «No te preocupes. Puedo arreglármela sola». Hazel bebió un sorbo de champán y la miró con fingida simpatía. «Sabes, Felicity, nunca quise que acabara así, pero no puedes evitarlo, ¿verdad? Brock y yo estamos hechos el uno para el otro». «Obviamente», asintió Felicity, incapaz de ocultar su sarcasmo. «Os deseo que seáis felices. Os merecéis el uno al otro». «No te olvides de dejar las llaves», le recordó Brock, entregándole su vaso a Hazel. «Y sí, he bloqueado tu tarjeta de crédito corporativa. Pero no te preocupes, debería haber suficiente en tu cuenta personal para alquilar un piso, al menos durante un tiempo». Felicity sacó las llaves del bolsillo y las colocó en la consola junto a la puerta. «Dile a Lawrence que me pondré en contacto», dijo. «Creo que tendremos mucho de qué hablar en los próximos días». «No cuentes con mucho», contestó Brock, levantando la copa. «Tu padre me dejó el negocio a mí y no voy a compartirlo». Felicity abrió la puerta, intentando no reaccionar a sus palabras. Fuera ya había un taxi esperando. Metió las maletas en el maletero y subió al asiento trasero. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor. Felicity dio la dirección de un pequeño complejo de apartamentos en las afueras de Augusta. No era el barrio más prestigioso, pero tampoco era un tugurio. Había alquilado un pequeño piso allí hacía una semana, justo después de su encuentro con Lawrence, cuando había quedado claro hacia dónde se dirigían las cosas. Brock no sabía nada del piso, estaba demasiado ocupado con sus planes como para darse cuenta de sus preparativos. El piso era exactamente como lo había visto en las fotos, pequeño pero limpio, con mobiliario minimalista y buena iluminación. Las ventanas daban a una pequeña plaza, lo que daba la ilusión de espacio. Felicity guardó sus cosas y colocó algunas fotografías y libros para dar personalidad al lugar. Luego se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana y sacó una carpeta. No estaba tan desarmada e indefensa como Brock había pensado. La reunión secreta con Lawrence tras la muerte de su padre no había sido en vano. El abogado le había explicado detalladamente el plan que Ambrose había ideado, sospechando que su yerno tenía intereses propios. Al transferir formalmente el negocio y las cuentas a Brock, había creado una trampa legal, unas condiciones que hacían imposible obtener el control real del dinero sin el consentimiento de Felicity. Exponiendo metódicamente los documentos, empezó a trazar un plan de acción. Su padre había dicho que nunca le había interesado el negocio, pero eso no era del todo cierto. A ella solo le interesaba la otra parte, la creativa, no la financiera. Aún así, había crecido escuchando interminables conversaciones sobre estrategias, contratos y tendencias del mercado. Al fin y al cabo, algo se le había quedado pendiente. Felicity llamó a Lawrence y le describió brevemente la situación. Cómo Brock la había echado de casa, cómo había invitado a su amante, cómo había amenazado con quedarse con la casa por culpa de una hipoteca. «No se preocupe, señorita Goldberg», la tranquilizó el abogado. Su padre había previsto algo así. En cuanto al embargo de la casa, existe, pero Brock
no puede exigir la devolución del préstamo sin la aprobación de la Junta, y dudo que la apoyen en la situación actual. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Felicity. Esperar. Había una leve nota de satisfacción en la voz de Lawrence. Creo que el señor Hartley se pondrá en contacto con usted mañana. Va a tener ciertas dificultades. Al terminar la conversación, Felicity sintió que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. El plan de su padre estaba funcionando. Brock había conseguido lo que ansiaba, la herencia, e inmediatamente había mostrado su verdadera cara echándola de casa. Ahora venía la siguiente etapa. Al mismo tiempo, Brock y Hazel, seguros de su victoria, se dirigieron a la oficina principal de la Augusta Bank. Brock había concertado de antemano una reunión con el director para tratar la transferencia del control de las cuentas de Ambrose Goldberg y obtener acceso a los activos subyacentes. Esperaban en el lujoso despacho del gerente, Gerald Monroe, un viejo amigo de Ambrose que había llevado los asuntos de la familia Goldberg durante más de 30 años. Señor Hartley, dijo Monroe, estudiando los documentos a través de sus gafas de montura fina. Veo un testamento que confirma su derecho a heredar. Sin embargo, hay una serie de condiciones. Son formalidades, lo interrumpió Brock con seguridad. Ya las he discutido con mi abogado. Hoy necesito acceso total a las cuentas. Tenemos programadas transacciones importantes. Monroe apretó los labios. Me temo que no es posible. Según las instrucciones que hemos recibido del señor Goldberg y su equipo jurídico, se necesita una autorización adicional de la señorita Felicity Goldberg para activar las cuentas. Brock frunció el ceño. Hay algún tipo de error. Yo soy el heredero primario. Todos los activos han sido transferidos a mí. Así es, asintió el banquero. Pero para activar el acceso se requiere la firma de su esposa. Es una condición establecida por el señor Goldberg. Sin esa firma, las cuentas permanecerán congeladas. Pero eso es absurdo. Brock levantó la voz. Puedo enseñarle el testamento ahora mismo. Ya he visto el testamento, señor Hartley, replicó Monroe pacientemente. Y su apéndice. Su propiedad es indiscutible, pero el acceso a los bienes está sujeto a ciertos requisitos. Hazel puso la mano en el hombro de Brock, tratando de tranquilizarlo. Tiene que haber alguna solución, dijo, volviéndose hacia el banquero. Quizás podríamos conseguir al menos un acceso parcial para las necesidades inmediatas de la empresa. Monroe negó con la cabeza. Lo siento, pero las instrucciones son inequívocas, sin excepciones. Cuando salieron del banco, Brock estaba furioso. Ese viejo zorro, apretó los dientes. Incluso desde la tumba intenta controlarme. Cálmate. Hazel le apretó la mano con fuerza. Encontraremos una salida. Quizá Felicity acceda a firmar los papeles a cambio de cierta suma. Brock rió amargamente. ¿Después de que la echara de casa? No lo creo. Subieron al coche y condujeron de vuelta a la mansión Goldberg, ahora formalmente propiedad de Felicity, pero ocupada en realidad por ellos. El ambiente festivo se desvaneció. La realidad no era tan de color de rosa como habían imaginado. Al volver a casa, Brock fue directamente al estudio y empezó a revisar todos los documentos relacionados con la herencia, buscando algún resquicio legal. Hazel se paseaba por el salón, golpeando nerviosamente el suelo de parqué con los tacones. Tiene que haber alguna forma de eludir este requisito, dijo. Tal vez acudir a otro abogado o buscar otro banco. Brock la miró cansado. Eso no serviría de nada. Ambrose era demasiado prudente. Todas las cuentas y activos están protegidos de la misma manera. Sin la firma de Felicity, no conseguiremos ni un céntimo. Apretó los puños, sintiendo que la casi victoria se le escapaba de las manos. Tendremos que ponernos en contacto con ella, dijo finalmente. Hacer un trato, algo de dinero a cambio de su firma. Hazel hizo una mueca. Después de cómo la hemos tratado hoy, dudo que esté dispuesta a cooperar.
Brock se frotó las sienes, sintiendo que le venía una migraña. No tenemos elección. Intentaré hablar con ella mañana. Mientras tanto, sacó una botella de whisky del cajón de su escritorio. Tenemos que pensar en la estrategia. En su pequeño piso, Felicity se preparaba para acostarse cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. «Hola», contestó con cautela. «Señorita Goldberg, soy Gerald Monroe, del First Bank de Augusta. Disculpe el retraso, pero pensé que le interesaría saber que su marido ha visitado hoy nuestro banco y ha intentado acceder a las cuentas de su padre». «¿Y cuál fue el resultado?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Hemos actuado siguiendo estrictamente las instrucciones del señor Goldberg. El acceso a las cuentas ha quedado bloqueado hasta que recibamos su autorización». «Gracias, señor Monroe», dijo Felicity con sinceridad. «Aprecio su dedicación a la voluntad de mi padre». «Su padre era un hombre sabio, señorita Goldberg, y, si me permite un comentario personal, hoy estaría muy orgulloso de usted». Terminado de hablar, Felicity se dirigió a la ventana. La noche había descendido sobre Augusta, esparciendo luces por las calles de la ciudad. Sintió una extraña calma. Esta noche había perdido su hogar y roto la ilusión del matrimonio, pero había ganado algo más valioso: el control sobre su vida. Mañana, Brock probablemente intentaría ponerse en contacto con ella. Probablemente empezaría con amenazas y luego pasaría a las súplicas. Pero ella ya no le tenía miedo. Tenía un plan, documentos y la determinación de llevarlo a cabo. Felicity estaba tumbada en la cama, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el día siguiente podría traerle no solo dolor, sino nuevas oportunidades. La mañana para Felicity comenzó con el insistente timbre del teléfono. Le costó abrir los párpados. Después de una noche en vela en un piso desconocido, su cuerpo le pedía descanso. La pantalla del móvil mostraba el nombre de Brock. Felicity volvió a dejar el teléfono en la mesilla sin contestar. Al cabo de un minuto volvió a sonar, y otra vez, y otra más. Tras el quinto timbrazo, lo silenció y se levantó de la cama. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Felicity se acercó a la ventana y corrió la cortina. El día prometía ser claro. El sol ya se alzaba sobre los tejados, coloreando el cielo de un suave rosa. Mientras servía la tetera, consultó su correo electrónico. 3 correos electrónicos de Brock marcados como urgente. 2 mensajes de voz en su contestador. Lo borró todo sin leerlo ni escucharlo. Después de la humillación de la noche anterior, no tenía ningún deseo de comunicarse directamente con su marido. En su lugar, marcó el número de Lawrence Gray. «Buenos días, Felicity», contestó el abogado tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando su llamada. «¿Qué tal la noche en la nueva casa?». «Insólita, pero soportable», contestó ella, apoyando el teléfono contra el hombro y sirviéndose té. «Brock ha intentado ponerse en contacto conmigo. No estoy segura de estar preparada para hablar con él. No tienes por qué hacerlo». La voz de Lawrence era tranquila y profesional. «Seré tu intermediario. El plan de tu padre era mantener la comunicación bajo el control del equipo jurídico. ¿Te ha llamado?». «3 veces desde las 6 de esta mañana. La última vez amenazó con demandar por retención ilegal de bienes». Había una risita en la voz del abogado. Le expliqué que no había retención. Técnicamente, los bienes le pertenecen, pero el acceso a ellos depende del cumplimiento de los términos del testamento. Felicity tomó un sorbo de té, sintiendo cómo el líquido caliente calmaba sus nervios. ¿Cuáles fueron exactamente las condiciones que le dijo? Hasta ahora, solo una redacción general, que se requiere su confirmación por escrito para activar las cuentas. Conocerá las cláusulas adicionales más adelante si acepta una reunión. Lawrence guardó silencio un segundo y luego añadió: «No está de muy buen humor, Felicity. Al parecer, ya ha contraído algunos compromisos financieros, contando con un rápido acceso al dinero».
Felicity recordó a Brock y Hazel hablando de viajes y compras mientras ella hacía la maleta. Obviamente estaban haciendo grandes planes para la herencia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. En primer lugar, no aceptes una reunión privada sin mi presencia, respondió Lawrence. En segundo lugar, he concertado una cita con Richard Peterson para esta tarde a las 11. Era la mano derecha de tu padre en la empresa y necesitamos su apoyo. ¿Peterson? Felicity frunció el ceño tratando de recordar. Creo que mi padre lo mencionó. Richard conoce la empresa mejor que nadie, explicó Lawrence. Y, lo que es más importante, nunca confió en tu marido. Reúnete conmigo en mi despacho, enviaré un coche. Después de hablar con el abogado, Felicity encendió el sonido de su teléfono. Inmediatamente le llegó un mensaje de Brock. Deja de ignorarme. Tenemos que hablar. Ahora. Ella envió una breve respuesta. Todas las comunicaciones a través de Lawrence Gray. Y luego bloqueó el número de Brock. A las 10:30, un coche vino a recogerla. El conductor, un hombre mayor con un cuidado bigote gris, se presentó como Ray, el chofer personal de Lawrence desde hacía 20 años. Durante todo el trayecto hasta el despacho del abogado le contó historias sobre la vieja Augusta sin exigirle respuestas, lo que permitió a Felicity ordenar sus pensamientos. El despacho de Lawrence estaba en un edificio histórico del centro de la ciudad. La espaciosa sala de conferencias con ventanales del suelo al techo, donde les esperaba Richard Peterson, tenía un aspecto imponente. Peterson era un hombre de unos 60 años, corpulento, de mirada penetrante y rasgos afilados. Se acercó a Felicity y le estrechó la mano con firmeza. «Es un placer conocerla por fin en persona, señorita Goldberg. Su padre me ha hablado mucho de usted». «No solo cosas malas, espero», sonrió débilmente. «Estaba orgulloso de usted», respondió Peterson con sencillez. «Sobre todo de su independencia. Decía que usted era la única persona a la que no podía doblegar». Estas palabras sorprendieron a Felicity. Su padre nunca había expresado tales sentimientos en su presencia. Lawrence invitó a todos a sentarse y comenzó la reunión. «Richard, gracias por venir. La situación se está desarrollando más rápido de lo que pensábamos. Brock ya ha echado a Felicity de casa y está intentando acceder a las cuentas». Peterson asintió. Previsible. El hombre siempre había sido transparente en sus intenciones para aquellos que querían ver. Sacó una gruesa carpeta de documentos de su maletín. «He recopilado todo lo que he podido encontrar sobre las actividades del señor Hartley en la empresa durante los 2 últimos años. Tu padre me encargó que lo vigilara tácitamente después de notar ciertas inconsistencias». Felicity se inclinó hacia adelante. «¿Incoherencias?» «En los informes sobre ciertos proyectos», explicó Peterson, «menores a primera vista, pero que se sumaban a una imagen definida. Su marido creó una serie de empresas fantasma a través de las cuales canalizó algunos de nuestros pedidos a precios inflados, ingresando la diferencia en sus cuentas en el extranjero». «¿Compañías ficticias?», Felicity se sorprendió. «¿Pero cómo es que nadie se dio cuenta?». Peterson desplegó ante ella un esquema de conexiones corporativas. Utilizó testaferros, empresas registradas en diferentes estados. Sin una investigación centrada es difícil de detectar. Lawrence hojeó los documentos, tomando notas. «¿Cuánto sacó?» «Calculamos que unos 3 millones en los últimos 18 meses», respondió Peterson. «No es un dato crítico para una empresa del tamaño de Joyas Goldberg, pero sí revelador». Felicity sentía que la ira iba en aumento. Brock no solo la estaba engañando, sino que estaba robando a la empresa de su padre mientras fingía ser un yerno devoto. «¿Lo sabía Ambrose?», preguntó ella. «Lo sospechaba», asintió Peterson. «Cuando empezamos a reunir pruebas, su salud ya se había deteriorado. Decidió no enfrentarse directamente a nosotros, sino crear una situación que revelara las verdaderas intenciones de Brock». «El testamento», dijo Felicity en voz baja. «Exacto», confirmó Lawrence.
Ambrose había ideado un plan en varias fases. Técnicamente se lo dejaría todo a Brock, pero con condiciones que no podría cumplir si realmente solo le moviera el interés propio. Es como el ajedrez, comentó Peterson. Tu padre lo atrapó ofreciéndole exactamente lo que quería. Felicity miró los documentos que había sobre la mesa, cuadros, gráficos, estados de cuentas. Las pruebas de años de engaño yacían ante ella, en blanco y negro. ¿Qué pasará después?, preguntó. Lawrence se reclina en la silla. Brock ya está consultando con otros abogados, intentando encontrar una forma de eludir los términos del testamento. Pero Ambrose era un hombre meticuloso. Los documentos eran impecables. No se rendirá así como así, dijo Felicity. Por supuesto, aceptó Peterson. Ahora necesita acceso rápido al dinero. Según mis fuentes en la empresa, ya ha pedido un préstamo con cargo a su futura herencia y ha hecho varios grandes pagos por adelantado de propiedades en el extranjero. La reunión duró más de 2 horas. Discutieron la estrategia legal, las posibles acciones de Brock y las medidas para proteger los activos de la empresa. Felicity se sentía extraña, como si se estuviera sumergiendo en el mundo de su padre, que siempre había sido un libro cerrado para ella. Cuando estaban terminando, se oyó un ruido en la recepción. La secretaria de Lawrence estaba diciendo algo en un tono de voz elevado, contestado por una voz masculina irritada. La puerta se abrió de golpe y Brock irrumpió en la sala de conferencias. Su aspecto, habitualmente impecable, había desaparecido. Tenía la corbata apartada, el pelo revuelto y una barba incipiente en la mejilla. «Oh, ahí es donde te escondes», dijo al ver a Felicity. «Muy bien, ya están todos aquí. Ahora podemos hablar de esta farsa de testamento». Lawrence se levantó. «Señor Hartley, no tiene cita. Le pedí que hiciera citas por adelantado». «Al diablo con las formalidades». Brock se acercó al escritorio y apoyó las manos en él. «Me está impidiendo el acceso legal a mi herencia. Esto roza el delito penal». Felicity se quedó inmóvil, observando a su marido. Nunca lo había visto así. El siempre sereno y calculador Brock se había convertido en una bola de nervios. «Nadie está bloqueando nada», replicó Lawrence con calma. «Los activos son técnicamente tuyos, pero para acceder a ellos hay que cumplir las condiciones del testamento». «¿Qué demonios son las condiciones del testamento?». Brock alzó la voz. «El documento principal no dice nada sobre ninguna restricción. El anexo al testamento que recibiste es muy claro». Lawrence señaló una silla. «Si te calmas y te sientas, podemos discutir los detalles». Brock ignoró la oferta. Su mirada se posó en Felicity. «Esto es obra tuya, ¿verdad?», siseó. «¿Pusiste al viejo en mi contra antes de que muriera?». «No tuve nada que ver con la elaboración del testamento», replicó ella en voz baja. «Fue iniciativa de mi padre». «Mentira». Brock golpeó la mesa con el puño. «Siempre estuvo celoso de mi relación con él. Me veía como el hijo que nunca tuvo y tú no lo soportabas». Peterson tosió. «Señor Hartley, trabajé con Ambrose Goldberg durante 32 años. Nunca te vio como a un hijo. Le veía como una herramienta útil, un joven ambicioso con visión para los negocios que podía beneficiar a la empresa. Pero cuando tu avaricia se hizo evidente, decidió darte una lección». La cara de Brock se puso roja. «¿Quién eres tú para...?» «Yo era confidente del señor Goldberg», le interrumpió Peterson. «Y tengo el honor de ser nombrado gerente interino de la empresa hasta que se resuelva la situación de la herencia». Esta noticia pareció dejar atónito a Brock. Dio un paso atrás. «Eso es imposible. El control de la empresa ha pasado a mis manos. Soy el nuevo jefe de la empresa». «Técnicamente, sí», asintió Lawrence. «Pero hasta que tenga acceso a los activos y cumpla las condiciones, la gestión operativa corre a cargo de una administración temporal nombrada por el Consejo de Administración. Es el procedimiento habitual». Brock parecía confuso. Su mirada recorrió a los presentes, como si buscara un aliado. «Esto es una conspiración»,
murmuró. Todos estáis conspirando contra mí. No hay ninguna conspiración, señor Hartley. Lawrence sacó un documento de una carpeta. Aquí tiene una copia de la orden de gestión provisional firmada anoche por el presidente del Consejo. Brock cogió el papel, lo pasó rápidamente por los ojos y lo arrugó en un puño. Lo impugnaré. Tengo mis propios abogados. Eres libre de intentarlo, contestó Lawrence con indiferencia. Pero debo advertirle que todos los documentos son impecables. Ambrose era un hombre prudente. Brock se volvió hacia Felicity, y ella vio que la furia de sus ojos se transformaba en cálculo. Respiró hondo tratando de recobrar la compostura. Felicity, su voz se suavizó. Hablemos en privado. Es un malentendido entre nosotros. No necesitamos intermediarios. Toda comunicación se hace a través de un abogado, respondió ella con firmeza. Después de que me echaras de casa y trajeras a tu amante, ya no tenemos nada personal que discutir. El rostro de Brock volvió a contorsionarse de ira. Te vas a arrepentir de esto. Encontraré la forma de conseguir lo que es mío por derecho, aunque eso signifique destruirte a ti y a la empresa de tu padre. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió, dando un sonoro portazo. Se hizo el silencio en la habitación. Felicity sintió que le temblaban las manos. A pesar de todo lo que había pasado, una confrontación directa con Brock era más difícil de lo que ella esperaba. ¿Te encuentras bien?, preguntó Lawrence, sirviéndole un vaso de agua. Sí, es solo que no es normal verle así. La gente muestra su verdadera cara cuando está estresada, dijo Peterson. Y me temo que el señor Hartley está empezando a sentir la presión. Cuando Brock se marchó, prosiguieron su conversación. Peterson describió las medidas adoptadas para proteger la empresa. Se habían cambiado las contraseñas de los sistemas, se había restringido el acceso a información confidencial y se había alertado a los empleados clave. El Departamento de Seguridad está revisando todas las transacciones y contratos recientes firmados por su marido, dijo. Sospechamos que puede haber intentado retirar fondos adicionales para preparar su herencia. Lawrence sacó otra carpeta de la caja fuerte. Felicity, este es el informe confidencial del investigador privado que tu padre contrató para seguir a Brock. Hay pruebas de su conexión con Hazel Darrow, así como de algún fraude financiero. Felicity cogió la carpeta, pero no la abrió. Ya sabía suficiente. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Tienes que reunirte hoy con algunos de los principales socios de tu padre, contestó Lawrence. Su apoyo es fundamental. Mañana tenemos programada una reunión con los banqueros para discutir las condiciones del control de las cuentas. ¿Y Brock? No se rendirá, dijo Peterson pensativo. Ahora tiene pánico, pero pronto será más calculador. Debemos estar preparados. Aquella noche, tras una serie de reuniones con los socios de su padre, Felicity regresó a su pequeño piso. Su cabeza bullía de información, términos y estrategias. El mundo de las finanzas y las intrigas empresariales, en el que nunca se había sentido cómoda, era ahora su realidad. Sacó del bolso las carpetas que Peterson le había dado y las extendió sobre la mesa de la cocina. Estados financieros, gráficos de afiliaciones corporativas, extractos de cuentas, todo exigía un examen minucioso. Entre los papeles, encontró un informe detallado sobre un plan que Brock había creado para retirar dinero. Utilizó 3 empresas fantasma: Everglade Investments, Blue Mountain Trading y Silver Creek Consulting. Las 3 estaban registradas como sociedades pantalla, pero estaban controladas por él mediante un complejo sistema de poderes. Las empresas prestaban servicios de consultoría a Goldberg Jewels a precios inflados. El dinero se transfería primero a sus cuentas y luego, a través de varias estructuras intermedias, a una cuenta extraterritorial en las Islas Caimán, abierta a nombre de un tal Robert Smith, una persona obviamente ficticia. Mi padre se dio cuenta del plan unos 6 meses antes de su muerte.
No tomó medidas directas, temiendo que Brock tuviera tiempo de cubrir sus huellas. En lugar de eso, empezó a reunir pruebas y a idear un plan para proteger sus bienes. Me subestimó, pensó Felicity con amargura mientras miraba las fechas de los documentos. Todo este tiempo, mientras Brock había estado defraudando a la empresa y su padre había estado recopilando un dossier sobre él, ella había vivido en la más absoluta ignorancia, creyendo que su principal problema era el enfriamiento de la relación. Un golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. Un mensajero estaba en el umbral con un voluminoso sobre. «Señorita Goldberg», preguntó, «entrega del señor Gray». El sobre contenía documentos adicionales de Lawrence y una nota. «Brock ha contratado al abogado Silverman. Prepárese para una dura batalla». Felicity conocía el nombre. Michael Silverman era conocido en Augusta como un abogado que no rehuía los métodos cuestionables para ganar. El hecho de que Brock se hubiera dirigido a él decía mucho de la seriedad de sus intenciones. Siguió estudiando los documentos. Cuanto más aprendía sobre las actividades de Brock en la empresa, más indignada se sentía. No se limitaba a retirar dinero, sino que tendía trampas a otros empleados, falsificaba informes y manipulaba datos. En una de las carpetas encontró una lista de clientes con los que Brock había trabajado directamente. Entre ellos había varios nombres que ella conocía personalmente, amigos de su padre, socios de la familia durante años. Brock también les estafaba, vendiendo joyas a precios exorbitantes y recibiendo sobornos de los fabricantes. Hacia medianoche recibió una llamada de Lawrence. «Siento que sea tan tarde», dijo el abogado, «pero tengo noticias importantes. Brock acaba de presentar una demanda para invalidar la adición al testamento. Alega que Ambrose estaba incapacitado cuando se hizo». «Eso es absurdo», objetó Felicity. «Papá estuvo perfectamente cuerdo hasta su último día». «Claro que lo estaba. Tenemos informes médicos que lo demuestran, pero Silverman presionará, creará un frenesí mediático, intentará desacreditar a Ambrose póstumamente». «¿Qué vamos a hacer?» «Prepararnos para una batalla judicial», respondió Lawrence. «Y acelerar las reuniones con los socios. Necesitamos todo el apoyo de la comunidad empresarial». Después de la llamada, Felicity no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a su padre, Brock, la empresa, la herencia. Sentía cómo crecía en su interior la determinación de llevar esto hasta el final, de no dejar que Brock se saliera con la suya. Por la mañana la despertó otra llamada de Lawrence. «Buenos días», dijo el abogado. «Tenemos un nuevo problema. Brock y Hazel han contratado a un investigador privado para que te siga. Ten cuidado y no salgas de casa sin la seguridad que te enviaré». «¿Tan desesperados están?», se preguntó Felicity. «Más que desesperados», respondió Lawrence. «Según mis fuentes, Brock ha pedido un gran préstamo con cargo a su futura herencia, y los pagos están al caer. Si no tiene acceso al dinero pronto, tendrá graves problemas financieros. Un nuevo día trae consigo una nueva ronda de enfrentamientos». Felicity, con un guardia asignado por Lawrence, acude a una reunión con la junta directiva de Goldberg Jewels. La junta apoyó unánimemente la gestión interina y expresó su preocupación por las acciones de Brock. Después de la junta, Richard Peterson la invitó al despacho que antes ocupaba su padre. Un enorme escritorio de caoba, una silla de cuero y paredes colgadas con fotografías de Ambrose con personajes famosos hacían sentir su presencia. «He encontrado algo más», dijo Peterson, colocando delante de ella una carpeta marcada como «confidencial». Parece que su marido planeaba una operación más seria después de hacerse con el control de la empresa. En la carpeta había un borrador de acuerdo para vender la mayor parte de los activos de Goldberg Jewels a un inversor extranjero a un precio muy inferior al valor de mercado. Brock iba a recibir una comisión de consultoría de $5 millones por el acuerdo. ¿Iba a vender la empresa por partes?, preguntó Felicity asombrada. «Y escapar rápidamente con el dinero»,
asintió Peterson. Un plan clásico. Hacerse con el control, quedarse con los activos y dejar un cascarón vacío para los acreedores. Felicity se quedó mirando los documentos, sintiendo que la ira se desataba en su interior. Años de fingimiento, manipulación y mentiras, todo por dinero. Brock nunca la había querido, nunca había apreciado la empresa que su padre había creado. Para él, no era más que una mina de oro que había que explotar y abandonar. No vamos a dejar que lo haga, dijo con firmeza, levantando la mirada hacia Peterson. Padre confió en mí para proteger su legado, y no le defraudaré. Richard asintió con aprobación. Se parece usted más a Ambrose de lo que cree, señorita Goldberg. Tiene la misma vara de acero en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, la comparación con su padre no la irritó. Quizás Richard tenía razón. Realmente había más de Ambrose en ella de lo que reconocía. Al salir de la oficina de la empresa, Felicity se dirigió con el guardia a reunirse con los banqueros. Por el camino vio un coche que le resultaba familiar. El BMW negro que Hazel utilizaba a menudo. El coche mantuvo la distancia, siguiéndoles entre varios coches. «Nos están siguiendo», le dijo al guardia. «Me he dado cuenta», respondió él con calma. «No te preocupes, nos estamos alejando». Giró por una calle lateral, luego por otra, dando vueltas por la ciudad hasta que se separaron de su perseguidor. La reunión con los banqueros había sido un éxito. Gerald Monroe aseguró a Felicity que el banco apoyaba plenamente su posición y cumpliría todas las restricciones impuestas por el testamento de Ambrose. Su marido ya ha intentado burlar el sistema a través del director de nuestra sucursal, le informó Monroe. Le ofreció una importante cantidad de dinero a cambio de cooperación. Afortunadamente, empleamos a gente honesta. De vuelta en el piso, Felicity encontró que la puerta había sido forzada. Dentro, todo estaba patas arriba. Era evidente que alguien buscaba documentos. Las carpetas que había dejado sobre la mesa habían desaparecido. Inmediatamente se puso en contacto con Lawrence, que llegó con la policía. Mientras los agentes inspeccionaban el lugar, el abogado la llevó aparte. «No te preocupes por los documentos», le dijo en voz baja. «Tenemos copias de todo. Pero demuestra lo desesperada que es la situación de Brock. Está pasando de los métodos legales a los francamente criminales». «¿Qué será lo próximo?», preguntó Felicity. «Reforzaremos tu seguridad y te trasladaremos a un lugar más seguro», respondió Lawrence. «Y luego lanzaremos un contraataque. Es hora de utilizar todas las bazas que nos dejó tu padre». 2 semanas después del robo, Felicity estaba sentada en la espaciosa sala de conferencias de la oficina principal de Joyas Goldberg. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas panorámicas, iluminando la enorme mesa de caoba donde su padre había celebrado antaño las negociaciones más importantes. Alrededor de la mesa estaban reunidas las figuras clave del prolongado enfrentamiento. Lawrence Gray con una carpeta de documentos, Richard Peterson con informes de la empresa, Gerald Monroe del banco y varios miembros más de la junta directiva. Brock ha hecho varios intentos desesperados en los últimos días para acceder a la finca. Ha presentado una demanda para invalidar la adición al testamento. Ha intentado presionar a los banqueros. Incluso se ha dirigido a los antiguos socios de Ambrose para pedirles apoyo. Todo fue en vano. El juez desestimó su demanda, dijo Lawrence mientras hojeaba los documentos. Los informes médicos y los testimonios no dejaban lugar a dudas sobre la capacidad de Ambrose en el momento del testamento. ¿Y si intentamos demostrar que hubo fraude por nuestra parte?, preguntó Felicity. Eso tampoco funcionó, el abogado negó con la cabeza. Brock no tiene pruebas. Todas nuestras acciones se ajustan plenamente a la ley y al testamento de tu padre. Está financieramente agotado, añadió Gerald Monroe. Los acreedores le exigen el reembolso de los préstamos que contrajo con cargo a su futura herencia. Hace unos días intentó empeñar un coche y un reloj Rolex en una casa de empeños de Main Street.
Felicity escuchó estas noticias con sentimientos contradictorios. Por un lado, se sintió aliviada de que el plan de su padre hubiera funcionado. Por otro, no podía evitar pensar en lo rápido que el hombre con el que se había casado había mostrado su verdadera cara. «Creo que ha llegado el momento de revelar la verdad sobre el testamento», dijo Lawrence, colocando el sobre cerrado delante de ella. «Esta parte estaba destinada a ti sola, pero ha llegado el momento». Felicity abrió el sobre con cuidado y sacó un documento con el sello del notario. Era un añadido secreto al testamento que solo Ambrose y Lawrence conocían. Empezó a leer, y con cada línea sus ojos se agrandaban de sorpresa. Ambrose Goldberg, presintiendo la proximidad de la muerte y teniendo graves sospechas sobre las intenciones de su yerno, Brock Hartley, había creado un plan de varios pasos para proteger la herencia familiar. Técnicamente, la herencia principal, la empresa y $20 millones había sido legada a Brock, pero con una condición clave que no se mencionaba en el cuerpo principal del testamento. Para activar la herencia, era necesario que Felicity confirmara por escrito que el matrimonio continuaría al menos un año después de la muerte de Ambrose. Sin embargo, si el matrimonio terminaba durante ese periodo por iniciativa de Brock, o si éste faltaba de algún modo al respeto a la memoria de su suegro o maltrataba a Felicity, toda la herencia pasaba automáticamente a ella. Ambrose supuso que si Brock amaba de verdad a su hija y era digno de dirigir la empresa, cumpliría esta condición. Si solo le movía la lujuria por el dinero, mostraría su verdadera cara en cuanto pensara que tenía la herencia en el bolsillo. Eso es... Felicity no encontraba las palabras. Papá lo había planeado todo. Hasta el más mínimo detalle, asintió Lawrence. Sabía que si Brock era realmente interesado, no sería capaz de contenerse. La herencia no era solo dinero, era una prueba. Y Brock la suspendió el primer día, dijo Felicity en voz baja. Exacto, confirmó la abogada. Al echarte de casa y traer a Hazel Darrow, había roto una condición clave del testamento. A partir de ese momento, perdía su herencia. Felicity releyó de nuevo el documento, tratando de comprender lo intrincado del plan de su padre. Ambrose había convertido su testamento en una trampa para su yerno, y Brock había caído voluntariamente en ella. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó ella, levantando los ojos hacia Lawrence. «Era el deseo de Ambrose», respondió el abogado. «Quería que tu reacción ante las acciones de Brock fuera natural. Si hubieras conocido el plan de antemano, podrías haber influido inconscientemente en su ejecución». «Viejo astuto», comentó Richard Peterson con involuntaria admiración. «Siempre 2 pasos por delante de todos». Felicity recordó las últimas palabras de su padre en el hospital. «Lo he arreglado todo. Lawrence te lo explicará». Ahora se daba cuenta de que Ambrose, incluso mientras agonizaba, había estado pensando en cómo protegerla a ella y a la empresa de un hombre en el que nunca había confiado. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora, según este documento, toda la herencia pasa oficialmente a ti», respondió Lawrence. «La empresa, las cuentas, los bienes inmuebles, todo. Brock no recibe nada». Gerald Monroe sacó de su maletín una carpeta con documentos bancarios. «Hemos preparado todo lo necesario para transferirle el control de las cuentas, señorita Goldberg. Una vez que firme estos formularios, se le concederá el acceso». Felicity se quedó mirando los papeles con una sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Hacía solo 15 días era conservadora en una pequeña galería de arte, y ahora se suponía que estaba a cargo de un imperio joyero multimillonario. «No estoy segura de estar preparada para esto», admitió. «Mi padre siempre pensó que no tenía visión para los negocios». «Permíteme discrepar», dijo Richard en voz baja. «Ambrose vio un gran potencial en ti. Solo era un hombre de la vieja escuela que no siempre sabía expresar sus sentimientos, pero el hecho es que te confió todo lo que había creado en su vida». Felicity pensó un momento.
Tal vez siempre había malinterpretado a su padre. Puede que su dureza y sus críticas no fueran una manifestación de decepción, sino un torpe intento de prepararla para la responsabilidad que finalmente iba a depositar en ella. Por cierto, Brock ha enviado una oferta de acuerdo extrajudicial, informó Lawrence, sacando otro documento. Está dispuesto a retirar todas las demandas a cambio de un pago único de $5 millones. Eso es mucho descaro, sacudió la cabeza uno de los miembros de la Junta. Rechazado, dijo Felicity con firmeza. No recibirá ni un céntimo del dinero de su padre. Es la decisión correcta, aprobó Lawrence. Cualquier concesión podía tomarse como un reconocimiento de sus derechos. Después de la reunión, Felicity volvió a su nuevo piso, un espacioso apartamento en el centro de la ciudad, donde la habían trasladado después de que asaltaran su anterior vivienda. Se asomó a la ventana, contemplando el atardecer de la ciudad, y reflexionó sobre los extraños giros del destino. Hacía una semana, Richard Peterson le había mostrado pruebas de que Brock se estaba preparando para vender la empresa en cuanto obtuviera el control. Ya estaba en negociaciones con varios compradores potenciales, sin importarle el destino de los empleados ni el legado de Ambrose. La empresa que su padre había construido durante toda una vida iba a ser dividida y vendida por partes para obtener un beneficio rápido. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Lawrence estaba en el umbral con otro archivo de documentos. «Perdona el retraso», dijo. «Pero pensé que querrías saber esto de inmediato». La carpeta contenía las fotos de vigilancia del banco y una copia del contrato. Las imágenes mostraban claramente a Brock abriendo la caja de seguridad con el fajo de documentos. Nuestro informante en el banco dijo que ayer Brock sacó los documentos de su caja de seguridad, explicó Lawrence. Y hoy ha firmado un acuerdo preliminar para vender la casa familiar. Pero la casa me pertenece en el testamento, objetó Felicity. Así es, pero ¿recuerdas la hipoteca de la que hablaba? Resulta que Brock falsificó los documentos, haciendo creer que la casa estaba hipotecada para garantizar la línea de crédito de la empresa. Está intentando venderla antes de que descubramos la falsificación. Felicity negó con la cabeza. Parecía que la profundidad del engaño de Brock no tenía fondo. ¿Qué podemos hacer? Ya he preparado una orden de alejamiento contra cualquier transacción inmobiliaria, respondió Lawrence. Y he presentado una denuncia policial por falsificación. Brock se había pasado de la raya y ahora no solo se enfrentaba a la ruina económica, sino también a un proceso penal. Al día siguiente comenzó el enfrentamiento final. Brock, tras enterarse de la revelación del añadido secreto al testamento, hizo un último intento desesperado. Presentó una demanda para invalidar todo el testamento de Ambrose, alegando que era contrario a la moral pública y contenía condiciones no permitidas. La vista judicial se celebró en privado, pero la noticia se filtró a la prensa. Por la noche, todos los periódicos locales publicaron titulares sobre el escandaloso testamento de Ambrose Goldberg y las disputas en torno a su herencia. Brock concedió entrevistas en las que se presentaba como víctima de una conspiración familiar. Afirmaba que Ambrose nunca aprobó su matrimonio con Felicity y creó el testamento como una forma de destruir su relación. Felicity permaneció en silencio, siguiendo el consejo de Lawrence de no meterse en altercados públicos. En su lugar, se centró en su trabajo con la junta directiva, revisando el estado de la empresa y preparándose para asumir el liderazgo. El tercer día del juicio se produjo un giro inesperado. Hazel Darrow, que hasta entonces había permanecido en la sombra, apareció de repente en el despacho de Lawrence con una oferta. «Está dispuesta a testificar contra Brock», informó el abogado cuando regresó de la reunión. «Afirma que tiene pruebas de su fraude financiero y sus planes para vender la empresa». «¿Por qué elegiría apoyarnos?», preguntó Felicity con incredulidad. «Supongo que las ratas huyen de un barco que se hunde», se encogió de hombros Lawrence.
Dijo que Brock le había prometido una parte de la venta de la empresa, pero ahora veía que no iba a recibir dinero. Además, su reputación en los círculos empresariales está en peligro por su asociación con él. ¿Le crees? Ni un gramo, pero su testimonio podría ser útil si está respaldado con documentación. Le ofrecí inmunidad civil a cambio de su cooperación. Al día siguiente, Hazel se presentó en la corte con un grueso archivo de documentos. Su testimonio fue devastador para Brock. Detalló los planes que él había utilizado para retirar dinero de la empresa, proporcionó copias de contratos con empresas fantasma e incluso grabaciones de sus conversaciones sobre los planes posteriores a la herencia. Siempre iba a vender la empresa, declaró Hazel. Decía que Goldberg Jewels era un negocio obsoleto que debía liquidarse y olvidarse rápidamente. Planeábamos trasladarnos a Europa una vez cerrado el trato. El testimonio de Hazel, combinado con las pruebas reunidas por Richard Peterson y un testamento legalmente impecable redactado por Lawrence, no dejó ninguna posibilidad a Brock. El juez desestimó su demanda y confirmó la validez de todos los documentos de Ambrose. El tribunal considera que los términos establecidos en el apéndice secreto del testamento de Ambrose Goldberg eran legales y moralmente correctos, dictaminó el juez. La heredera de todo el patrimonio, incluidas las joyas Goldberg y todos los bienes relacionados, es Felicity Elizabeth Goldberg. Al terminar la vista, Felicity se encontró cara a cara con Brock en el pasillo del juzgado por primera vez en mucho tiempo. Parecía envejecido y demacrado. Su caro traje le colgaba como una percha y tenía ojeras. «Enhorabuena», dijo con amargura. «Has ganado. O mejor dicho, tu padre había ganado. Incluso desde la tumba, se las arregló para controlarlo todo». «Es culpa tuya, Brock», dijo Felicity con calma. «Nadie te obligó a engañarme a mí y a la empresa. Nadie te obligó a echarme de casa. Tú tomaste tu decisión». «¿Y ahora qué?», extendió las manos. «¿Vas a disfrutar de tu venganza?» «No», Felicity negó con la cabeza. «Voy a ocuparme de la empresa que construyó mi padre. Y te sugiero que te busques un buen abogado. Richard Peterson entregó todas las pruebas de tu fraude financiero a la fiscalía». Brock se puso pálido. «No puedes hacer eso. Soy tu marido». «Ex marido», corrigió ella, mostrando los papeles del divorcio que había firmado aquella mañana. «Y como jefe de la empresa, estoy obligado a informar de cualquier actividad ilegal que afecte a su situación financiera». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, donde la esperaba un coche con el logotipo de Goldberg Jewels. A sus espaldas, oyó que Brock gritaba algo, pero ella no se volvió. Aquel capítulo de su vida estaba cerrado. Un mes después, Felicity estaba sentada en el antiguo despacho de su padre, revisando los informes trimestrales de la empresa. Tras la revelación de las maquinaciones de Brock, había llevado tiempo reparar los procesos rotos y recuperar la confianza de los socios. Pero las cosas iban mejorando poco a poco. Con la ayuda de Richard Peterson, se adentró en los entresijos del negocio de la joyería. Para su sorpresa, muchos aspectos resultaron coincidir con su experiencia en el mundo del arte. Trabajar con diseñadores, entender las tendencias, poner precio a artículos únicos. Aportó varias ideas innovadoras como colaborar con jóvenes artistas para crear colecciones de joyas de edición limitada. La primera de estas colecciones, inspirada en el arte contemporáneo, tuvo un éxito inesperado y atrajo a nuevos clientes. Brock y Hazel desaparecieron de Augusta tras iniciarse una investigación criminal. Se rumoreaba que habían intentado empezar una nueva vida en México, pero sin dinero ni contactos, su relación se desmoronó rápidamente. Felicity regresó a la casa familiar, pero renovó por completo el interior, deshaciéndose de todo lo que le recordaba a Brock. Convirtió un ala de la mansión en una pequeña galería donde exponía obras de artistas locales. Un día de otoño, recibió una visita inesperada.
En la recepción la esperaba Gerald Monroe, del banco. «Señorita Goldberg», dijo cuando le invitaron a pasar al despacho. «He descubierto algo que podría interesarle». Sacó de su maletín un viejo sobre con el sello del banco. «Tu padre nos dejó esto para que lo guardáramos hace 5 años, con instrucciones de dártelo después de su muerte, cuando se resolviera la situación de la herencia». Felicity abrió el sobre. Dentro había una breve carta escrita con la letra segura de Ambrose. «Querida Fel, si estás leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado y que ahora eres la jefa de las joyas Goldberg. Siempre supe que este día llegaría, aunque dudaba que estuvieras preparado para ello. Siento todos los momentos difíciles por los que has tenido que pasar. Elegí un camino difícil, pero pensé que era necesario. Siempre has sido testaruda e independiente, cualidades que apreciaba en secreto, aunque criticaba. Nunca confié en Brock. Quizá debería habértelo dicho sin rodeos, pero temía que hicieras lo contrario. Esa es tu naturaleza. La compañía es tuya ahora. Haz lo que quieras con ella. La construí desde cero, y aunque estoy orgulloso de lo que he construido, me doy cuenta de que los tiempos cambian. Tal vez tu perspectiva fresca es exactamente lo que Goldberg Jewels necesita ahora. No fui el padre perfecto, y a menudo no nos entendíamos, pero siempre te quise y creí en ti más de lo que crees. Ambrose». Felicity releyó la carta varias veces, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había pensado que su padre la subestimaba, que la consideraba inadecuada para el negocio familiar. Ahora se daba cuenta de que durante todo este tiempo la había estado preparando para ese papel, aunque a su manera, complicada e indirecta. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Augusta había cambiado con el paso de los meses, o tal vez había cambiado su percepción. Ahora no era solo una ciudad donde vivía, sino un lugar donde su familia había creado un legado significativo. Felicity pensó en el largo viaje que la había traído hasta este despacho. En los años pasados a la sombra de un padre exigente y un marido manipulador, en las dudas que la habían perseguido durante la mayor parte de su vida. Ahora todo eso había quedado atrás. Le esperaba un nuevo capítulo, impredecible, pero lleno de oportunidades. La empresa que antes consideraba un grillete que la ataba al pasado, era ahora una plataforma para crear su propio futuro. Felicity se sentó ante su escritorio y firmó el documento final que la convertía en directora general de Joyas Goldberg. Ambrose, un viejo astuto, acabó saliéndose con la suya. Su hija se haría cargo del negocio familiar, pero ella lo haría a su manera, combinando la fría naturaleza calculadora de su padre con su propia visión creativa. Al fin y al cabo, era una Goldberg, no por matrimonio, sino por derecho de nacimiento. Y ahora todo el mundo sabría lo que eso significaba.